Mi nuera me gritó delante de todos, «Calla, vieja fracasada», y mi hijo siguió comiendo como si nada. Mi corazón se partió esa Nochebuena, pero no fue por primera vez. Hoy voy a contarte algo que nunca pensé que contaría. Y si tú, por un segundo, sientes que esto te parece familiar, solo te pido que dejes un like y te suscribas. Me va a ayudar a continuar desahogando. Me llamo Esperanza Morales. Tengo 71 años y vivo en un pequeño departamento en la colonia Roma Norte de Ciudad de México. Hasta hace 8 meses, vivía en la casa de mi hijo mayor, Eduardo, con su esposa Lorena y mis 3 nietos. Creía que era mi hogar, creía que era mi familia. Era diciembre de 2023. Los faroles navideños iluminaban las calles empedradas del barrio, y el aroma de ponche y buñuelos se colaba por las ventanas abiertas. Yo llevaba puesto mi delantal azul marino, el mismo que había usado durante 30 años para cocinar las cenas navideñas de la familia. Mis manos, arrugadas pero firmes, molían especias para el mole que había prometido preparar desde noviembre. Eran las 6 de la tarde del 24 de diciembre. Había pasado el día completo en la cocina, desde las 5 de la mañana, preparando tamales oaxaqueños, romeritos, bacalao y el ponche que tanto le gustaba a Eduardo cuando era pequeño. El vapor se alzaba de las ollas como incienso, llenando la casa con los aromas de mi infancia en Puebla, cuando mi madre me enseñó que el amor se expresa cocinando para los que amas. La mesa del comedor estaba puesta con el mantel bordado que había hecho yo misma hace 20 años, cuando aún creía que las tradiciones familiares se pasaban de generación en generación como tesoros sagrados. Cada plato, cada copa, cada cubierto había sido colocado con el cuidado de quien prepara un altar, no una simple cena. Mis nietos corrían por la sala. Sebastián, de 12 años, obsesionado con su videojuego portátil. Valeria, de 9, practicando bailes de TikTok frente al espejo. Y el pequeño Mateo, de 6 años, el único que todavía se acercaba a abrazarme sin que nadie se lo ordenara. Sus risas llenaban la casa, y por un momento, todo parecía perfecto. Eduardo llegó del trabajo con esa expresión cansada que había adoptado desde que lo ascendieron a gerente regional en la empresa de seguros. Su traje gris se veía impecable, pero sus ojos evitaban los míos cuando le dije, «Mijo, ya está lista la cena. ¿Quieres que sirva ya?» «Ahorita, mamá». «Deja que me cambie», respondió sin mirarme, subiendo las escaleras hacia su recámara matrimonial, esa que antes había sido mía y de su papá, hasta que enviudé hace 5 años y me convertí en lo que Lorena llamaba la abuela que nos ayuda con los niños. Lorena bajó de su habitación 15 minutos después, luciendo un vestido rojo ajustado que probablemente costaba más que mi pensión de 2 meses. Su cabello rubio platinado caía perfectamente sobre sus hombros y sus uñas acrílicas doradas brillaban mientras revisaba su teléfono celular. No me saludó. Nunca lo hacía. «Esperanza», me dijo sin levantar la vista del teléfono. «¿Ya calentaste las tortillas? Sebastián dice que las quiere calientitas». «Sí, Lorena. Todo está listo. Solo falta que se sienten a la mesa». «Ay, qué dramática eres». «No es la cena del Papa», respondió con esa risa falsa que usaba cuando quería hacerme sentir ridícula por cuidar los detalles. Llamé a los niños para cenar. Sebastián llegó arrastrando los pies, con los audífonos puestos, como si fuera un castigo sentarse a comer conmigo. Valeria se sentó revisando su tablet, y solo Mateo me sonrió cuando puse su plato favorito frente a él. «Abuela Espe, ¿me hiciste tamales de dulce?», preguntó Mateo con esos ojitos que me recordaban tanto a Eduardo cuando tenía su edad. «Claro que sí, mi amor. Los hice pensando en ti». Eduardo y Lorena se sentaron al final. Yo serví los platos con el orgullo silencioso de quien ha trabajado toda la tarde para crear algo especial. El mole brillaba dorado sobre el pollo. Los tamales despedían vapor al desenvolverlos, y el ponche humeaba en las copas de vidrio que había heredado de mi suegra. «Está delicioso, mamá», dijo Eduardo, y por un momento mi corazón se llenó de esperanza. Pero entonces llegó el momento que cambiaría todo. Lorena tomó un sorbo de ponche, arrugó la nariz y dijo en voz alta para que todos escucharan: «Ay, Esperanza, ¿le pusiste demasiado piloncillo? Está empalagoso.
Los niños no van a poder tomarlo así. Sentí como si me hubieran abofeteado, pero mantuve la compostura. Disculpa, Lorena. Siempre lo he hecho igual. ¿Puedo preparar otro? No, ya no importa. Sebastián, mejor tómate un refresco. Sebastián obedeció inmediatamente, dejando su copa llena a un lado. Valeria ni siquiera había probado el suyo. Solo Mateo siguió bebiendo, sonriéndome entre sorbo y sorbo. Abuela, a mí me gusta. Sabe como el que hacía el bisabuelo en la tienda. Lorena lo miró con severidad. Mateo, no digas mentiras. Tú nunca conociste a tu bisabuelo. Pero mamá me contó... empezó a decir Mateo. Mateo, cállate y come. Lo interrumpió Eduardo, sin levantar la vista de su plato. El silencio se extendió por la mesa como una mancha de aceite. Yo seguí comiendo mecánicamente, cada bocado sabiendo a ceniza en mi boca. Por la ventana podía ver las luces navideñas de los vecinos. Familias que probablemente estaban riendo, brindando, creando recuerdos hermosos. Nosotros estábamos creando otra cosa. Por cierto, mamá, dijo Eduardo limpiándose la boca con la servilleta. Lorena y yo estuvimos platicando. Creemos que ya es hora de que pienses en un lugar más apropiado para ti. Las palabras flotaron en el aire como dagas invisibles. Dejé el tenedor sobre el plato y mis manos comenzaron a temblar ligeramente. ¿Cómo dices, mijo? Un asilo, Esperanza. Intervino Lorena con la delicadeza de un martillo. Hay algunos muy bonitos en Coyoacán, con gente de tu edad. Estarías más cómoda. Los niños siguieron comiendo, ajenos a la bomba que acababa de explotar en medio de la mesa navideña. Solo Mateo me miró con confusión, como si hubiera entendido que algo terrible estaba sucediendo, pero no supiera exactamente qué. Pero, esta es mi casa, murmuré, sintiendo cómo la habitación empezaba a dar vueltas. Aquí crié a Eduardo, aquí cuidé a su papá hasta el último día, aquí he cuidado de ustedes, de los niños. Mamá, entiende, ya no eres joven, a veces se te olvidan las cosas. Ayer dejaste la estufa prendida, fue solo un momento, y la semana pasada perdiste las llaves del coche. Las encontré en mi bolsa. Esperanza, dijo Lorena con esa voz que usaba cuando quería sonar razonable, pero era pura crueldad. No es personal. Es que necesitamos nuestro espacio. Los niños están creciendo y tú... Bueno, ya cumpliste tu papel. Ya cumpliste tu papel. Esas 5 palabras se clavaron en mi pecho como cuchillos de hielo. Miré a Eduardo, esperando que dijera algo, que me defendiera, que recordara todo lo que había hecho por él. Pero siguió comiendo su tamal como si estuviéramos discutiendo el clima. Eduardo, dile algo a tu esposa, por favor, le supliqué con la voz quebrada. Él levantó la vista, y por primera vez en meses me miró directamente a los ojos. Lo que vi ahí me destruyó. No había amor, ni respeto, ni gratitud, solo incomodidad. Era una molestia. Su propia madre era una molestia. Mamá, Lorena tiene razón. Es lo mejor para todos. En ese momento, algo dentro de mí se quebró para siempre. Esa noche no pude dormir. Me quedé sentada en el borde de mi cama, en esa habitación pequeña del segundo piso que había sido el cuarto de servicio cuando la casa era solo mía y de Raúl. Las paredes color beige se sentían como una prisión, y el colchón individual crujía cada vez que me movía. Podía escuchar las risas de Eduardo y Lorena en la habitación principal, como si celebraran algo, como si celebraran haberse librado de mí. Abrí el cajón de mi buró y saqué la caja de galletas de lata que guardaba mis fotografías más preciadas. Mis dedos temblorosos pasaron las imágenes una por una, cada una un puñal en el corazón. Eduardo a los 5 años, abrazándome después de su primera obra de teatro en el kinder, con esa sonrisa desdentada que me derretía el alma. Eduardo graduándose de la universidad, cargando su título mientras yo lloraba de orgullo en primera fila, recordando las noches que trabajé limpiando oficinas para pagar sus colegiaturas. Eduardo el día de su boda, susurrándome al oído: «Gracias por todo, mamá. Eres la mujer más fuerte que conozco». Mentiras. Todo fueron mentiras. Cerré los ojos y me transporté a esos años cuando él era mi mundo entero. Después de que su padre murió cuando Eduardo tenía 14 años, nos quedamos solos en esta casa de la colonia Doctores. Raúl había sido mecánico en un taller pequeño,
Y cuando un infarto se lo llevó, no dejó más que deudas y la promesa de que yo mantendría a nuestro hijo en la escuela. Trabajé como empleada doméstica en 5 casas diferentes. Me levantaba a las 4 de la mañana para llegar a la primera casa en Polanco, donde limpiaba baños y cocinaba para una familia que ni siquiera sabía mi apellido. De ahí corría a Coyoacán, luego a La Condesa, después a Santa Fe y terminaba en Las Lomas. 6 días a la semana, durante 8 años. Eduardo nunca supo que algunas noches yo cenaba solo tortillas con sal para que él pudiera tener carne en su plato. Nunca supo que vendí las joyas de mi mamá para comprarle uniformes escolares nuevos cada año. Nunca supo que rechacé 3 propuestas de matrimonio, porque ningún hombre iba a ser más importante que la educación de mi hijo. Cuando Eduardo cumplió 15 años, llegó a casa con una sonrisa nerviosa y me dijo: «Mamá, todos mis amigos van a tener fiesta de 15 años. ¿Crees que yo pueda tener una?» Mi corazón se partió. Sabía que era imposible. No teníamos dinero para una fiesta, pero tampoco iba a decepcionarlo. Esa misma semana hablé con doña Carmen, mi vecina que tenía una pequeña cocina económica. «Carmen, necesito un favor. ¿Me prestas tu patio para hacer una carnita asada? Le voy a hacer una fiesta a Eduardo, aunque sea sencillita». Trabajé turnos dobles durante 2 meses. Vendí mi máquina de coser, la única herencia que me había quedado de mi abuela. Con ese dinero compré carne, refrescos, decoraciones baratas del mercado de Sonora y le encargué un pastel a la señora que vendía postres en la esquina. La fiesta fue pequeña, pero Eduardo brillaba de felicidad. Sus amigos comieron hasta hartarse. Cantamos las mañanitas desafinadas pero con amor. Y él me abrazó tan fuerte que pensé que me iba a quebrar las costillas. «Eres la mejor mamá del mundo», me susurró mientras cortaba el pastel. «Cuando sea grande, te voy a dar todo lo que te mereces». Ahora, sentada en esta habitación que se sentía como un exilio, recordé esas palabras y una risa amarga salió de mi garganta. Eduardo sí me había dado lo que yo merecía, según él, un cuarto de servicio y la orden de desaparecer. Seguí hojeando las fotografías. Eduardo, el día que se graduó de contador público, posando con su birrete mientras yo fingía no estar exhausta después de haber trabajado 14 horas para poder faltar al trabajo y asistir a su graduación. Eduardo, el día que consiguió su primer empleo en una empresa de seguros, celebrando en un restaurante caro al que yo pagué la cuenta completa con el dinero que había ahorrado vendiendo tamales los fines de semana. Eduardo presentándome a Lorena por primera vez, en esta misma sala hace 12 años. Ella tenía 25 años, trabajaba como recepcionista en un spa de Polanco, y desde el primer momento me midió de arriba a abajo como evaluando cuánto problema iba a representar yo en su relación. «Mucho gusto, señora Esperanza», me había dicho con esa sonrisa falsa que nunca cambió. «Eduardo me ha contado mucho de usted». Mentira. Eduardo apenas le había contado lo básico, que yo era su mamá viuda y que vivíamos juntos. Nunca le contó los sacrificios, nunca le explicó por qué esta casa estaba pagada, nunca le dijo que todo lo que él tenía se lo debía a una mujer que se desvivió por él. Cuando Eduardo me anunció que se iba a casar, mi mundo se tambaló. No porque no quisiera que fuera feliz, sino porque sabía que todo iba a cambiar. «Mamá, queremos vivir aquí los primeros años», me dijo una tarde mientras tomábamos café en la cocina. «Solo hasta que juntemos para nuestro enganche. Lorena dice que esta casa tiene buen espacio para empezar». «Claro, mijo. Esta es tu casa», le respondí, aunque algo en mi estómago se retorció de preocupación. «Eso sí, Lorena quiere que remodeles un poco. Ya sabes, modernizar. Ella dice que está muy anticuada». Antiguada. Mi casa, donde había criado a mi hijo, donde había llorado la muerte de mi esposo, donde había construido cada recuerdo importante de mi vida, estaba anticuada para la princesita de Polanco. Gasté mis ahorros completos en esa remodelación. Cambié los pisos, pinté todas las paredes, remodelé la cocina con los azulejos que Lorena eligió, compré muebles nuevos que combinaran con su estilo. Mi recámara matrimonial se convirtió en la suite principal para ellos, y yo me mudé al cuarto pequeño de arriba. «Es temporal, mamá», me aseguró Eduardo mientras los albañiles convertían mi hogar en el capricho de su novia. «En un año ya nos vamos».
12 años después, seguía esperando. Cuando nació Sebastián, yo me convertí en la nana gratuita. Lorena decidió que no iba a renunciar a su trabajo, así que yo me haría cargo del bebé. Sin sueldo, por supuesto. Era mi contribución a la familia. Me levantaba a las 3 de la mañana para preparar biberones. Cambiaba pañales, daba de comer, cargaba a Sebastián cuando lloraba, lo llevaba al pediatra cuando se enfermaba. Lorena regresaba del trabajo, se bañaba, cenaba lo que yo había cocinado y se iba a dormir. Eduardo llegaba todavía más tarde, exhausto de la oficina, y apenas si saludaba a su hijo. «Mamá, eres un ángel», me decía Eduardo cuando me veía arrullando a Sebastián a las 2 de la mañana. «No sé qué haríamos sin ti». Lo que harían era contratar a una nana y pagarle. Pero yo era gratis. Así que, ¿para qué? Cuando Sebastián cumplió 2 años, llegó Valeria. Misma historia. Cuando Valeria cumplió 3, llegó Mateo. Para entonces, yo ya tenía 65 años. Y mi espalda protestaba cada vez que cargaba a los niños. Pero seguía adelante, porque pensaba que estaba construyendo vínculos familiares, que estaba siendo útil, que algún día me lo agradecerían. Nunca me lo agradecieron. Cuando Sebastián empezó el kinder, Lorena decidió que también era mi responsabilidad llevarlo y recogerlo todos los días. Luego el mismo ritual con Valeria, después con Mateo. Yo me convertí en el chofer familiar, la nana, la cocinera, la lavandera, la que se quedaba cuidando a los niños cuando ellos salían a cenar. «Es que confías más en ti que en cualquier extraña», me explicaba Eduardo cuando yo me quejaba de estar cansada. «Sabes que los niños te adoran, los niños me toleraban. Yo era la abuela que estaba ahí, como el refrigerador o la estufa. Útil, pero invisible». Recordé el día que cumplí 70 años. Había trabajado toda la mañana preparando una comida familiar que nadie me había pedido, esperando que alguien recordara que era mi cumpleaños. Sebastián tenía 10 años, Valeria 7, Mateo 4. Edad suficiente para saber qué era un cumpleaños. Nadie dijo nada. Eduardo llegó del trabajo, cenó, vio televisión y se fue a dormir. Lorena pasó la tarde en el teléfono con sus amigas. Los niños jugaron videojuegos. A las 11 de la noche, me senté sola en la cocina con una rebanada de pan y una velita que encontré en un cajón. Me canté las mañanitas a mí misma, sopló la vela y pedí un deseo: que alguien en esta casa me viera como algo más que mueble. Mi deseo nunca se cumplió. Al día siguiente, Eduardo se disculpó. «Ay, mamá, se me olvidó completamente. Es que tengo mucho estrés en el trabajo». Lorena ni siquiera se disculpó. Los niños siguieron en sus rutinas como si nada hubiera pasado. Cerré la caja de fotografías y la guardé otra vez en el cajón. Afuera podía escuchar los cohetes de otras familias celebrando la Navidad. Voces alegres cantando villancicos. El sonido de la vida sucediendo en lugares donde la gente se amaba de verdad. Me acosté vestida sobre la colcha, mirando el techo que había pintado hace 3 años cuando Lorena decidió que el color anterior ya no se veía moderno. Había gastado mi pensión completa de ese mes en la pintura, porque ella me dijo que era mi responsabilidad mantener mi cuarto en buenas condiciones. Mi cuarto, en mi propia casa. Esa madrugada, mientras escuchaba los ronquidos de Eduardo a través de las paredes delgadas, tomé una decisión que cambiaría todo. Ya no iba a seguir mendigando amor en mi propia casa. Los días después de Navidad pasaron como una niebla espesa. Eduardo y Lorena actuaban como si no hubiera pasado nada, como si no me hubieran dicho que me largara de mi propia casa en plena cena navideña. Ellos seguían con sus rutinas normales. Eduardo iba al trabajo, Lorena se iba al spa donde trabajaba medio tiempo desde que nació Mateo, y yo seguía siendo la nana invisible que cocinaba, limpiaba y cuidaba niños. Pero algo había cambiado en mí. Por primera vez en décadas, cuando Sebastián me gritó: «Abuela, quiero quesadillas», desde la sala mientras jugaba a Xbox, no corrí inmediatamente a la cocina. Me quedé sentada en mi silla, mirándolo fijamente. «Por favor», le dije con voz calmada. «¿Qué? Dijiste quiero quesadillas. Falta el por favor». Sebastián me miró como si hubiera crecido una segunda cabeza. En 12 años de vida, nunca había tenido que pedirme nada por favor. Yo siempre anticipaba sus necesidades.
Siempre corría a servirle antes de que él tuviera que pedirlo. Por favor, murmuró con fastidio, sin despegar los ojos de su videojuego. Fui a la cocina, pero esta vez caminé lento, muy lento. Calenté la plancha sin prisa. Preparé las quesadillas con movimientos deliberados, como si cada gesto fuera una pequeña rebelión. Cuando se las llevé, estaban tibias en lugar de humeantes. «Están frías», se quejó. «Están perfectas», respondí, y me fui a lavar los trastes. Era un cambio minúsculo, pero se sentía como escalar el Everest. El martes 2 de enero, mientras limpiaba la recámara principal de Eduardo y Lorena, encontré algo que me partió el alma en pedazos más pequeños de los que ya estaba. Estaba sacudiendo el buró de Lorena cuando se me cayó un papel doblado que estaba entre las páginas de una revista. Lo recogí para acomodarlo, y vi mi nombre escrito en la primera línea. Era una conversación de WhatsApp impresa, entre Lorena y su hermana Claudia. Mi corazón empezó a latir tan fuerte que pensé que iba a desmayarme, pero no pude parar de leer. Claudia: ¿ya le dijeron a la señora que se vaya? Lorena: sí, en la cena de Navidad. Deberías haber visto su cara, jajaja. Claudia: ay, hermana, qué cruel eres. Pero ya era hora, ¿no? Lorena: ya llevamos años planeando esto. Desde que nació Mateo le digo a Eduardo que ya no la necesitamos. Los niños ya están grandes. Pa contra Claudia: ¿y Eduardo qué dice? Lorena: al principio se ponía sentimental. Ya sabes cómo son los hombres con sus mamás. Pero le expliqué que podemos vender esta casa y comprar algo mejor en Santa Fe. Esta zona ya se está poniendo muy fea. Claudia: ¿vender la casa? ¿Pero no es de ella? Lorena: técnicamente sí, pero Eduardo es hijo único. Cuando ella se muera, va a ser de él de todas formas. ¿Para qué esperar? Ya está viejita, se le olvidan las cosas. Podemos decir que tiene demencia y tramitar una tutela. Eduardo: no sé, Lorena. Me da cosa. Lorena: ay, Eduardo, no seas tan dramático. En el asilo va a estar mejor cuidada, y nosotros vamos a estar mejor sin estar cuidando a una anciana. Eduardo: ¿pero no te parece muy cruel? Lorena: ¿cruel? ¿Sabes lo que es cruel? Que yo tenga que estar viviendo con mi suegra a los 37 años. Que no pueda andar en ropa interior por mi propia casa porque ahí está ella. Que tenga que pedirle permiso para todo porque es su casa. Eduardo: tienes razón. Solo démosle tiempo para que se acostumbre a la idea. Lorena: ya tuvo tiempo. 3 años te he estado diciendo esto. O ella se va, o me voy yo con los niños. Las páginas temblaron en mis manos. Había más conversaciones, fechadas desde hacía 2 años. Lorena había estado planeando deshacerse de mí desde que Mateo cumplió 4 años, cuando ya no me necesitaba como nana de tiempo completo. Pero lo que más me destrozó fue leer los mensajes de Eduardo. Mi hijo, el niño que crié sola, al que le di todo, estaba de acuerdo. No solo eso, estaba ayudando a planear mi destierro. Había un mensaje que me atravesó como una bala. Eduardo: ya hablé con un abogado. Dice que si ella firma los papeles voluntariamente, podemos transferir la casa a mi nombre sin problemas. Si no quiere, podemos usar el tema de la demencia. Lorena: ¿y si se niega completamente? Eduardo: el abogado dice que con un certificado médico que diga que ya no puede vivir sola, podemos conseguir una orden judicial. Lorena: aunque no sea verdad. Eduardo: el doctor Ramírez me debe favores. Él firmará lo que necesitemos. Dejé caer los papeles como si estuvieran en llamas. Me senté en la cama de ellos, en la cama que había sido mía durante 30 años de matrimonio, y sentí como si alguien me hubiera arrancado los pulmones del pecho. No solo querían echarme, querían robarme la casa, y estaban dispuestos a mentir, a inventar una enfermedad mental, a corromper a un médico, con tal de quedarse con lo único que me quedaba en este mundo, mi propia casa. La casa que Raúl y yo compramos cuando Eduardo tenía 3 años, trabajando los 2 turnos dobles para juntar el enganche. La casa donde pinté el cuarto de Eduardo de azul celeste cuando me dijo que quería ser piloto. La casa donde cuidé a Raúl durante su agonía, donde lo velé, donde lloré su muerte. La casa que había mantenido, reparado y mejorado con mi dinero durante 5 años de viudez. Querían robármela. Y Eduardo,
Mi hijo, el centro de mi universo durante medio siglo, era el cerebro de la operación. Me levanté de la cama con piernas temblorosas y guardé los papeles en mi delantal. Tenía que pensar, tenía que planear. Pero primero tenía que salir de esa habitación antes de que me encontraran ahí y supieran que había descubierto su complot. Bajé a la cocina y puse agua a hervir para té, pero mis manos temblaban tanto que derramé la mitad del agua en la estufa. El vapor salió siseando, como si la propia casa estuviera gritando de dolor. Sebastián entró corriendo, directo al refrigerador. «Abuela, ¿qué hay de comer?» «Hay fruta en el frutero», le respondí sin voltear a verlo. «Eso no es comida. Quiero algo bueno. La fruta es buena para ti. Pero no me gusta». Por primera vez en la vida, le grité a uno de mis nietos. «Pues acostúmbrate. En esta casa se come lo que hay, no lo que quieres». Sebastián se quedó helado. Nunca, jamás, le había gritado. Siempre había sido la abuela dulce, la que cocinaba lo que se les antojara, la que les compraba dulces con mi pensión, la que nunca decía que no. «Eres mala», me gritó de vuelta, y salió corriendo hacia la sala. 5 minutos después bajó Lorena, con esa cara de furia que ponía cuando alguien no seguía sus reglas. «Esperanza, ¿qué le hiciste a Sebastián? Está llorando». Le dije que comiera fruta. ¿Y? Y nada más. Sebastián dice que le gritaste. Le hablé firme. Hay diferencia. Lorena me miró con esos ojos entrecerrados que había perfeccionado durante años de tratarme como empleada. «No te vuelvas a meter con mis hijos». ¿Está claro? Algo dentro de mí se rompió definitivamente. Ya no era solo el dolor por la traición. Era furia pura. «Son mis nietos también», le respondí, mirándola directamente a los ojos por primera vez en años. «Son mis hijos. Tú solo eres la abuela que los cuida porque yo te lo permito. En mi casa. Ya no por mucho tiempo». El silencio que siguió fue denso como brea. Lorena se dio cuenta de que había dicho demasiado, pero ya era tarde. Yo sabía que ella sabía que yo sabía. «¿Qué quieres decir con eso?», pregunté con voz peligrosamente calmada. «Nada. Olvídalo». «No, Lorena. Dímelo. Ya no por mucho tiempo, ¿qué?». Ella se dio vuelta para irse, pero la detuve agarrando su brazo. «Suéltame, vieja loca». «¿Vieja loca? ¿Eso soy para ti? Esperanza, ya déjame en paz. Estás muy alterada. Mejor vete a descansar». «No estoy alterada. Estoy viendo las cosas claras por primera vez en años». Lorena se zafó de mi agarre y subió las escaleras corriendo, gritándole a Eduardo desde el primer escalón. «Eduardo, tu mamá se está portando muy rara». Me quedé sola en la cocina, con el agua hirviendo en la estufa y mi mundo desmoronándose alrededor mío. Pero por primera vez, no me sentía como víctima. Me sentía como una mujer que acababa de descubrir que estaba en guerra. Y las guerras se ganan con estrategia, no con lágrimas. Saqué los papeles de mi delantal y los volví a leer, esta vez tomando notas mentales. Nombres, fechas, planes específicos. Si querían jugar sucio, iban a descubrir que 50 años criando hijos y manteniendo una casa me habían enseñado a ser más astuta de lo que creían. Esa noche, después de que todos se durmieron, busqué en Internet el número de un abogado especialista en patrimonio familiar. Si Eduardo quería mi casa, iba a tener que matarme primero. Al día siguiente, Eduardo me esperaba en la cocina cuando bajé a preparar el desayuno. Estaba sentado en la mesa con esa postura rígida que adoptaba cuando quería tener una conversación seria, las manos entrelazadas sobre el mantel como si fuera una junta de trabajo. El periódico estaba doblado a un lado, intacto, lo que significaba que llevaba rato esperándome. «Buenos días, mamá. Necesitamos hablar». Buenos días», respondí, dirigiéndome directamente a la cafetera sin mirarlo. Por primera vez en años, no le pregunté qué quería desayunar. Simplemente puse agua a calentar para mi té. «Lorena me contó lo que pasó ayer. Dice que le gritaste a Sebastián y que te pusiste muy agresiva con ella». Seguí de espaldas, esperando a que hirviera el agua. «¿Agresiva? ¿Esa palabra usó?» «Mamá, mírame cuando te hablo». Me volteé lentamente. Eduardo tenía ojeras, como si no hubiera dormido bien. Su cabello estaba más gris de lo que recordaba, y había algo en su expresión que no podía descifrar. ¿Culpa? ¿Miedo?
¿Fastidio? Te estoy mirando, Eduardo. ¿Qué más quieres? Quiero que me expliques qué te está pasando. Esto no es normal en ti. ¿Qué no es normal? ¿Que no le permita a tu hijo gritarme? ¿Que no deje que tu esposa me trate como basura en mi propia casa? Eduardo suspiró y se pasó las manos por la cara, como había hecho desde niño cuando algo lo abrumaba. Mamá, nadie te está tratando mal, pero tú estás cambiando y eso nos preocupa. ¿Nos preocupa? ¿A quiénes nos? A Lorena y a mí. A los niños también. Sebastián llegó muy asustado ayer. Sebastián llegó sorprendido porque por primera vez en su vida alguien le dijo que no. Eres su abuela, no su madre. No tienes derecho a educarlo. Esas palabras fueron como una cachetada. Me quedé mirándolo. Este hombre de 42 años que no recordaba las miles de noches que me desvelé cuando estaba enfermo, las veces que lo llevé cargando al médico porque no teníamos dinero para taxi, las tardes que me senté a hacer su tarea con él porque llegaba muy cansada del trabajo, pero era más importante que él aprendiera. ¿No tengo derecho? Repetí lentamente. ¿El derecho me lo quitaste tú o me lo quitó tu esposa? Mamá, no hagas esto más difícil de lo que ya es. ¿Difícil para quién, Eduardo? ¿Para ti? ¿Para la mujer que te está obligando a echar a tu madre de su propia casa? Eduardo se puso pálido. ¿De qué hablas? Sabes perfectamente de qué hablo. Mamá, creo que estás confundida. Nadie te está echando. Solo estamos sugiriendo que tal vez sería bueno que tuvieras tu propio espacio, con gente de tu edad. ¿Gente de mi edad? ¿Te refieres a ancianos abandonados por sus familias? No estás siendo abandonada. Vamos a visitarte. Vas a seguir siendo parte de la familia. Eduardo, por favor, deja de mentirme. Se levantó de la silla y empezó a caminar por la cocina, como había hecho de niño cuando no sabía cómo salir de un problema. Mamá, esto es lo mejor para todos. Tú vas a estar mejor cuidada. Nosotros vamos a tener nuestro espacio. ¿Y mi casa? ¿Qué pasa con tu casa? ¿Qué va a pasar con ella cuando yo me vaya? Eduardo evitó mi mirada. Bueno, alguien tiene que cuidarla, mantenerla, pagar los impuestos. Yo pago los impuestos. Yo la mantengo. Sí, pero cuando tú ya no puedas, cuando yo ya no pueda, ¿qué? ¿Van a venderla? ¿Van a mudarse a Santa Fe como tanto quiere tu esposa? Eduardo se quedó helado. Su cara cambió completamente, como si hubiera visto un fantasma. ¿Cómo sabes de Santa Fe? ¿Cómo crees que lo sé, Eduardo? El silencio se extendió entre nosotros como un abismo. Eduardo se sentó lentamente, con las manos temblorosas. Mamá, ¿tú qué? ¿Tú no sabías que tu esposa imprime sus conversaciones y las deja tiradas por toda la casa? ¿Tú no sabías que yo iba a encontrar sus planes para robarme mi patrimonio? No es robar, mamá. Es planificación familiar. ¿Planificación familiar? ¿Falsificar un diagnóstico de demencia es planificación familiar? Eduardo se puso de pie tan rápido que la silla se tambaló. ¿Leíste nuestros mensajes privados? Los encontré en mi recámara mientras limpiaba tu desorden. Eso es invasión de privacidad. Y planear robarme mi casa mientras fingían preocuparse por mí, ¿qué es? En ese momento bajó Lorena, ya vestida para el trabajo, con esa cara de superioridad que ponía cuando quería controlar una situación que se le había salido de las manos. ¿Se puede saber qué escándalo es este? Los niños se van a despertar. Tu suegra leyó nuestras conversaciones privadas, le dijo Eduardo con voz acusadora. ¿Qué conversaciones? Preguntó Lorena, pero su cara ya había cambiado. Sabía exactamente de qué conversaciones hablábamos. Las de WhatsApp, donde planean echarme, vender mi casa, inventar que tengo demencia. Lorena se rió, pero era una risa nerviosa, forzada. Ay, Esperanza, ¿de qué hablas? Creo que sí estás un poco confundida. ¿Confundida? ¿Quieres que lea textualmente lo que escribiste sobre mí? Esperanza, cualquier cosa que hayas leído, la malinterpretaste. Eduardo y yo solo queremos lo mejor para ti. Mentirosa. La palabra salió de mi boca con una fuerza que me sorprendió a mí misma. Lorena dio un paso hacia atrás. ¿Cómo me dijiste? Mentirosa, calculadora, ladrona. Eduardo, dile algo a tu madre. Eduardo estaba parado entre nosotras dos, viéndose más pequeño de lo que se había visto jamás. Mamá, por favor, cálmate. No me voy a calmar.
50 años me callé. 50 años aguanté. 50 años puse a otros antes que a mí. Se acabó. Esperanza, estás muy alterada, dijo Lorena con esa voz condescendiente que usaba cuando quería hacerme sentir loca. Tal vez deberías ir al médico. Eduardo, ¿ves lo que te decía? Ya no está bien mentalmente. No me digas loca, le grité con más fuerza de la que había usado en toda mi vida. En ese momento bajaron los 3 niños, atraídos por los gritos. Sebastián venía adelante, con cara de susto. Valeria se escondía detrás de él, y Mateo cargaba su osito de peluche. ¿Por qué está gritando la abuela?, preguntó Mateo con voz temblorosa. Porque está enferma, respondió Lorena inmediatamente. A veces las personas mayores se enferman y se ponen así. No estoy enferma, grité otra vez. Mateo empezó a llorar. Valeria se abrazó a las piernas de su mamá. Solo Sebastián me miraba fijamente, como si estuviera viendo a una extraña. Abuela, ¿por qué estás tan enojada?, me preguntó. Lo miré a los ojos, a ese nieto que había cuidado desde que nació, al que había preparado desayunos durante 12 años, al que había llevado al doctor cuando estaba enfermo porque sus padres estaban trabajando, y decidí decirle la verdad. Porque tus papás me van a echar de mi casa, Sebastián. Me van a mandar a un asilo para quedarse con todo lo que es mío. ¡Esperanza!, gritó Lorena. No les metas ideas raras a los niños. No son ideas raras, es la verdad. Es una mentira. Estás enfermando a mis hijos con tus fantasías. Eduardo finalmente reaccionó. Ya basta, las dos. Niños, váyanse a su cuarto. No, dijo Sebastián. Quiero saber qué está pasando. Sebastián, obedece a tu papá, le dijo Lorena. ¿Es verdad, papá? ¿Van a echar a la abuela? Eduardo miró a su hijo. Luego me miró a mí. Después miró a Lorena. Pude ver la lucha interna en su cara. El niño que yo había criado luchando contra el hombre que se había convertido. Sebastián, es complicado. ¿Es verdad o no? Sí, dije yo. Es verdad. No es verdad, dijo Lorena al mismo tiempo. Sebastián nos miró a todos, confundido. Valeria lloraba en silencio. Mateo se aferró más fuerte a su osito. Quiero que todos se vayan, dijo Sebastián de repente. Quiero que dejen de gritar. Y salió corriendo hacia la sala, seguido por sus hermanos. Nos quedamos los 3 adultos en la cocina, en un silencio que se sentía como el final de algo que nunca iba a poder repararse. ¿Estás contenta?, me dijo Lorena con veneno en la voz. ¿Estás contenta de haber traumatizado a mis hijos? Los traumaste tú cuando decidiste robarle a su abuela. Esperanza, dijo Eduardo con voz cansada. Esto no puede seguir así. Tienes razón, le respondí. No puede seguir así. Me quité el delantal que había usado durante 10 años en esa cocina y lo dejé sobre la mesa. Por primera vez en décadas, no iba a limpiar el desayuno de nadie. No iba a preparar el almuerzo de nadie. No iba a ser la sirvienta de mi propia casa. A partir de hoy, les dije con una calma que me sorprendió, cada quien va a vivir su vida. Ustedes hagan lo que quieran. Yo voy a hacer lo que me dé la gana. Y subí a mi cuarto, dejándolos con la boca abierta y una cocina sucia que alguien más iba a tener que limpiar por primera vez en una década. Me encerré en mi cuarto el resto de la mañana, pero no lloré. Por primera vez en meses, no lloré. En lugar de eso, saqué una libreta vieja donde solía anotar recetas y empecé a escribir. Nombres, fechas, montos de dinero, todo lo que había gastado en esta casa, todas las mejoras que había pagado, todos los sacrificios que había hecho. Escribí durante 3 horas seguidas. Cuando terminé, tenía una lista de 43 páginas. 43 páginas de mi vida convertida en números y fechas que nadie había valorado jamás. A mediodía escuché que Eduardo se fue al trabajo. Lorena bajó a la cocina y empezó a abrir y cerrar alacenas con ruido exagerado, esperando que yo bajara a prepararle de comer como había hecho durante 12 años. Después de media hora de ruidos, la escuché gritarme desde abajo. «Esperanza, no hay nada de comer». No respondí. «Esperanza, los niños tienen hambre». Seguí sin responder. Finalmente la escuché subir las escaleras. Tocó mi puerta con golpes agresivos. «Esperanza, abre esta puerta». «¿Qué quieres, Lorena?» «Que bajes a cocinar. Los niños no han comido. Tú eres su madre. Cocínales». «Yo no sé cocinar».
Pues aprende. El silencio que siguió fue tan largo que pensé que se había ido. Pero después escuché su voz, ahora con un tono falso de preocupación. Esperanza, cielo, sé que estás molesta, pero los niños no tienen la culpa. Están muy confundidos con lo de esta mañana. Están confundidos porque ustedes los confundieron con sus mentiras. Por favor, Sal, podemos arreglar esto. Podemos hablar como adultas. Abrí la puerta. Lorena estaba ahí parada, pero había algo diferente en su cara. No era la máscara de superioridad de siempre. Era pánico, pánico real. ¿Hablar de qué, Lorena? De todo. De los malentendidos de esta mañana. ¿Malentendidos? ¿Leer sus planes para robarme mi casa fue un malentendido? Nadie te va a robar nada. Solo queremos lo mejor para ti. Lo mejor para mí sería que te largaras de mi casa. Lorena retrocedió como si la hubiera golpeado. ¿Qué dijiste? Lo que escuchaste. Lárgate. Esta no es solo tu casa. Eduardo vive aquí. Eduardo es mi hijo. Tú eres una extraña que se metió aquí y se cree dueña. Soy su esposa. Y yo soy su madre. Y esta es mi casa. Por primera vez en 12 años, vi miedo real en los ojos de Lorena. Miedo de verdad. Esperanza. No puedes echarnos. ¿Dónde vamos a vivir? No sé. Tal vez en un asilo. Con gente de su edad. Le cerré la puerta en la cara. 2 horas después, escuché voces en la cocina. Había llegado alguien más. Me asomé por la ventana y vi el coche de mi hermana Rosa en la entrada. Rosa, que vivía en Guadalajara y a quien no veía desde Navidad del año pasado. Bajé las escaleras lentamente. En la cocina estaban Rosa, Eduardo, Lorena y los 3 niños. Todos me miraron cuando entré, como si fuera una bomba a punto de explotar. «Hola, Esperanza», me dijo Rosa con esa voz cuidadosa que se usa para hablar con locos. Eduardo me llamó. Dice que no te has sentido bien. ¿Te llamó Eduardo? ¿Qué te dijo? Que has estado muy alterada, que tal vez necesitas ayuda. Miré a Eduardo. Él evitó mi mirada. ¿Qué clase de ayuda, Rosa? Bueno, tal vez un doctor, o un lugar donde puedan cuidarte mejor. Ahí estaba. La conspiración ya incluía a mi propia hermana. Rosa, que no había venido a verme en un año, ahora aparecía de la nada para ayudar a echarme de mi casa. ¿Eduardo te contó que él y su esposa planean vender mi casa? Esperanza, nadie va a vender nada, dijo Rosa con esa paciencia forzada que odié inmediatamente. ¿Te contó que querían inventar que tengo demencia para quitarme mis derechos? Hermana, nadie quiere quitarte nada. Solo queremos que estés bien. ¿Te contó que Lorena me dijo, vieja fracasada en la cena de Navidad? Rosa miró a Lorena con sorpresa. Lorena se puso roja. Eso fue un malentendido, murmuró Lorena. ¿Un malentendido? ¿Insultarme delante de mis nietos fue un malentendido? Esperanza, por favor, intervino Eduardo. No hagas esto más difícil. ¿Más difícil para quién? ¿Para ustedes? ¿Para ti que trajiste a mi hermana para que me convenciera de entregarles mi patrimonio? Rosa se veía cada vez más incómoda. Esperanza, nadie quiere tu patrimonio. Solo queremos que estés segura. ¿Segura de qué? ¿De quién? La única gente que me ha lastimado en los últimos años vive en esta casa. Mateo, que había estado callado todo este tiempo, se acercó a mí y me jaló el vestido. Abuela Espe, ¿te vas a ir? Me agaché para quedar a su altura. No sé, mi amor. Depende. ¿De qué depende? De si tu papá y tu mamá me respetan. ¿Y si no te respetan? Entonces tal vez sí me vaya. Mateo empezó a llorar. No quiero que te vayas. Yo tampoco quiero irme, cielo. Esta es mi casa. Lorena se acercó y jaló a Mateo hacia ella. Mateo, vete a jugar. Los adultos estamos hablando. No, dijo Mateo, zafándose de su mamá y abrazándose a mi pierna. Quiero estar con la abuela. Tos, Mateo, obedece. ¡No! Por primera vez en su vida, Mateo le gritó a su mamá. Sebastián y Valeria se quedaron con la boca abierta. Mateo, vete a tu cuarto ahora mismo, le gritó Eduardo. No, la abuela no hizo nada malo. Ustedes son los malos. El llanto de Mateo llenó la cocina. Yo lo cargué y lo consolé mientras todos los demás me miraban como si hubiera cometido un crimen. ¿Ves lo que estás haciendo? Me dijo Lorena. ¿Ves cómo estás dañando a mis hijos?
Yo no los estoy dañando. Los están dañando ustedes con sus mentiras. Esperanza, intervino Rosa. Creo que todos necesitamos calmarnos. ¿Por qué no vienes conmigo a Guadalajara unos días? Para que se enfríen las cosas. Para que mientras estoy fuera ellos cambien las cerraduras. Nadie va a cambiar nada, gritó Eduardo, pero su voz sonó falsa. Eduardo, le dije mientras seguía cargando a Mateo. Durante 42 años he hecho todo lo que me has pedido. Te crié sola. Te mantuve en la escuela. Te pagué la universidad. Te di mi casa. Te aguanté a tu esposa. Cuidé a tus hijos como si fueran míos. ¿Y esto es lo que recibo a cambio? Mamá, tú sabes que te queremos. No me quieren. Me usan. Eso no es verdad, ¿no? ¿Cuándo fue la última vez que me preguntaste cómo estoy? ¿Cuándo fue la última vez que me dijiste gracias por algo? ¿Cuándo fue la última vez que me trataste como a tu madre y no como a tu empleada? Eduardo se quedó callado. No tenía respuesta. Exacto, continué. No tienen respuesta porque nunca pasa. Para ustedes soy invisible hasta que me necesitan para algo. Bajé a Mateo con cuidado. Mi amor, ve con tus hermanos. Los adultos necesitamos hablar. Mateo se fue arrastrando los pies, pero se volteó antes de salir de la cocina. Abuela, ¿me prometes que no te vas a ir sin despedirte? Te prometo que siempre me voy a despedir de ti, pase lo que pase. Cuando los niños se fueron, miré a los 3 adultos que querían manipular mi vida. Esta es mi propuesta, les dije con una calma que me sorprendió. Ustedes van a buscar dónde vivir. Tienen un mes para irse de mi casa. Esperanza, gritó Rosa. No puedes hacer eso. Sí puedo, es mi casa. ¿Y si no nos vamos? Preguntó Lorena con desafío. Entonces voy a hacer exactamente lo que ustedes iban a hacer conmigo. Voy a conseguir un abogado. Voy a presentar una demanda de desalojo. Y voy a pelear hasta que se vayan. Mamá, dijo Eduardo con voz quebrada, no puedes hablar en serio. Nunca he hablado más en serio en mi vida. ¿Y nosotros dónde vamos a vivir? No lo sé, Eduardo. Es tu problema, no el mío. Durante 50 años todos sus problemas fueron míos. Se acabó. Esa noche, por primera vez en décadas, me acosté sin haber cocinado para nadie más que para mí, sin haber limpiado la cocina, sin haber bañado a ningún niño, sin haber lavado ropa ajena. Me hice un té, me puse mi pijama más cómoda y me senté en mi cama a ver televisión, algo que no había hecho en años, sin sentirme culpable por no estar sirviendo a alguien más. Por primera vez en tanto tiempo que no recordaba cuándo, me dormí en paz. Los siguientes días fueron como vivir en una guerra silenciosa. Eduardo y Lorena se comunicaban conmigo solo a través de miradas envenenadas y portazos estratégicos. Los niños caminaban en puntitas, sintiendo la tensión, pero sin entender completamente qué estaba pasando. Rosa se había quedado 3 días más, intentando convencerme de que estaba enferma y necesitaba ayuda profesional, pero al final se regresó a Guadalajara con las manos vacías. Eduardo había faltado 2 días al trabajo, algo que nunca hacía, dedicándose a hacer llamadas susurradas desde el patio trasero. Yo sabía que estaba buscando abogados, tal vez hablando con el doctor Ramírez que habían mencionado en sus mensajes, pero por primera vez en mi vida no tenía miedo. Había tomado una decisión, y cada día que pasaba, me sentía más segura de ella. El viernes por la tarde, mientras preparaba mi propia comida en la cocina que finalmente se sentía mía otra vez, Eduardo entró con un sobre manila en las manos. Su cara estaba seria, como cuando era niño y había roto algo valioso. «Mamá, necesitamos hablar». «Habla. Tengo algo que mostrarte». Abrió el sobre y sacó varios documentos. Los puso sobre la mesa con cuidado, como si fueran explosivos. «¿Qué es eso?» Es una evaluación médica, del doctor Ramírez». Sentí como si me hubieran tirado agua helada encima. Ahí estaba. Finalmente habían hecho lo que habían planeado. ¿Una evaluación médica de qué? De tu estado mental. Tomé los papeles. Ahí estaba mi nombre, mi edad, y un diagnóstico que me hizo temblar las manos. Deterioro cognitivo leve con episodios de agresividad y paranoia. Se recomienda supervisión constante y evaluación para cuidado institucional. Eduardo,
Le dije con voz peligrosamente calmada. ¿Cuándo me hicieron esta evaluación? El doctor Ramírez dice que con los síntomas que le describimos... ¿Qué síntomas? Los episodios agresivos, el comportamiento errático, las acusaciones. ¿Acusaciones? ¿Te refieres a cuando leí sus mensajes planeando robarme mi casa? Mamá, por favor, esto es por tu bien. Rompí los papeles en pedazos pequeños y los tiré al suelo. Eduardo se quedó paralizado. ¿Eso es lo mejor que pudieron hacer? ¿Un diagnóstico falso? No es falso, mamá. El doctor Ramírez es un profesional. El doctor Ramírez es un corrupto que firma lo que le pagan por firmar. Eso no es verdad. ¿No? Entonces, ¿por qué no me llevaron con él para que me examinara? ¿Por qué no me preguntaron si quería una evaluación? Eduardo no tenía respuesta. Porque saben que no tengo nada. Porque saben que es una mentira. Porque saben que es la única manera de robarme lo que es mío. En ese momento llegó Lorena de la calle, cargada de bolsas del súper. Al ver los papeles rotos en el suelo, dejó todo caer. ¿Qué pasó aquí? Pasó que su plan estúpido no funcionó. Le dije. ¿Qué plan? El de inventar que estoy loca para quitarme mi casa. Lorena miró a Eduardo con pánico. ¿Le enseñaste los papeles? Tenía que hacerlo. Eres un idiota. Se suponía que primero íbamos con el abogado. ¿Con qué abogado? Pregunté. Los dos se quedaron callados. ¿Con qué abogado? Con el licenciado Martínez, murmuró Eduardo. ¿Y qué les dijo el licenciado Martínez? Que con el diagnóstico médico podemos solicitar una tutela legal. ¿Una tutela? ¿Para manejar mis bienes? Para protegerte, mamá. Para robarme. En ese momento entraron los 3 niños, atraídos por los gritos. Sebastián venía adelante, como siempre, pero esta vez su cara era diferente. No era de miedo, era de enojo. ¿Por qué están gritando otra vez? Preguntó. Porque sus papás quieren robarle la casa a su abuela. Le respondí directamente. ¡Esperanza!, gritó Lorena. No metas a los niños en esto. ¿Por qué no? Son lo suficientemente grandes para saber que sus papás son ladrones. Nosotros no somos ladrones, gritó Eduardo. ¿No? Entonces, ¿qué son? ¿Qué le llamas a alguien que inventa una enfermedad para quitarle la casa a una anciana? Sebastián se acercó a mí. Abuela, ¿qué significa tutela? Significa que tus papás quieren que un juez diga que estoy loca para que ellos puedan controlar mi dinero y mi casa. Pero tú no estás loca. No, mi amor. No estoy loca. Entonces, ¿por qué quieren hacer eso? Porque son codiciosos. ¡Ya basta!, gritó Lorena. Eduardo, haz algo. Tu madre está envenenando a mis hijos. Eduardo se veía perdido, como un niño que no sabía de qué lado ponerse en una pelea. Finalmente tomó a Sebastián del brazo. Sebastián, vete a tu cuarto. No, que te vayas. No, quiero quedarme con la abuela. Valeria se escondió detrás de mí. Mateo se colgó de mi pierna. ¿Ven?, les dije a Eduardo y Lorena. Hasta sus propios hijos saben de qué lado está la razón. Lorena se puso histérica. No voy a permitir que una vieja amargada les meta ideas en la cabeza a mis hijos. ¿Una vieja amargada? ¿Eso soy? Sí, eso es lo que eres. Una vieja amargada que no puede aceptar que ya no la necesitamos. ¿Saben qué? Les dije con una calma que me sorprendió. Tienen razón en una cosa. Ya no me necesitan. Y yo ya no los necesito a ustedes. Fui a la sala y saqué de un cajón el folder que había estado preparando durante toda la semana. Lo puse sobre la mesa de la cocina. ¿Qué es eso?, preguntó Eduardo. Son copias de todos los documentos de esta casa, el testamento de su papá, los comprobantes de todos los pagos que he hecho, las mejoras que financié, los impuestos que pago, y una demanda de desalojo que va a ser presentada el lunes si no se van por las buenas. Eduardo abrió el folder con manos temblorosas. Su cara se fue poniendo más pálida conforme leía. Mamá, no puedes hacer esto. Claro que puedo. Y lo voy a hacer. ¿Dónde conseguiste abogado? ¿Crees que eres el único que puede contratar abogados? Licenciado Herrera, especialista en Derecho Familiar y Patrimonio. Y a diferencia del suyo, el mío no necesita inventar enfermedades para ganar casos. Lorena le arrebató los papeles a Eduardo. Mientras leía, su cara se transformó por completo.
Ya no era la mujer segura y manipuladora de siempre. Era alguien que acababa de darse cuenta de que había perdido. Eduardo, esto está en serio. Tiene todo documentado. Todo que documentado. Todas las mejoras que pagó. Todos los servicios. Tiene derecho a echarnos. ¿Pero cómo? Porque a diferencia de ustedes, les dije, yo sí guardé todos mis recibos durante 40 años. Cada peso que gasté en esta casa está documentado. Cada día que trabajé para mantenerlos está registrado. Y cada insulto que me dieron está anotado con fecha y hora. Sebastián me miró con admiración. Abuela, ¿eres abogada? No, mi amor. Pero soy una mujer que se cansó de que la trataran como idiota. Eduardo se desplomó en una silla. Mamá, somos familia. La familia se respeta, Eduardo. La familia se cuida. La familia no se roba entre sí. Nunca te quisimos robar, ¿no? Entonces, ¿qué era el plan de vender la casa y mandarme a un asilo? Era para tu bien. ¡Mentira! Saqué del folder la copia de los mensajes de WhatsApp que había impreso. ¿Esto era para mi bien? ¿Donde tu esposa dice que puede mentir sobre mi salud mental? ¿Donde tú dices que el doctor Ramírez va a firmar lo que necesites? ¿Donde planean cómo vender mi casa para comprarse algo mejor en Santa Fe? Le entregué las copias. Eduardo las leyó y se puso verde. Eduardo, le dije con la voz más seria que había usado en mi vida, me diste la vida, te crié, te amé, te di todo lo que tenía, pero eso no te da derecho a destruirme. Mamá, no, ya no soy tu mamá. Las mamás protegen a sus hijos, los hijos protegen a sus madres. Tú decidiste ser mi enemigo. No somos tus enemigos, ¿no? Entonces, ¿qué son? Eduardo no pudo responder. Tienen hasta el domingo para irse, les dije. Después de eso, los papeles van al juzgado. Lorena explotó. No puedes echarnos, no tienes corazón, somos tu familia. Ustedes acabaron con mi familia el día que decidieron traicionarme. Me dirigí hacia las escaleras para subir a mi cuarto, pero me detuve. Ah, y Lorena, no vuelvas a llamarme vieja fracasada. La fracasada aquí eres tú, que a los 37 años no sabe cocinar ni limpiar ni hacer nada útil más que manipular hombres débiles. Subí a mi cuarto y cerré la puerta con llave. Abajo se quedaron con su silencio, sus papeles, y la realidad de que la anciana indefensa que habían creído que era, en realidad era una mujer que acababa de declararles la guerra, y las guerras las gana quien mejor se prepara. El sábado por la mañana desayuné sola en mi cocina por primera vez en 12 años. Eduardo, Lorena y los niños habían salido temprano, supuestamente a buscar departamento, pero yo sabía que estaban tramando algo. Conocía esa mirada en los ojos de Eduardo, la misma que tenía cuando era adolescente y había hecho algo malo, pero aún no se lo había contado. A las 2 de la tarde, mientras veía televisión en la sala, sonó el timbre. Abrí la puerta y me encontré con 2 hombres en uniformes azules y una mujer con bata blanca. Detrás de ellos estaba Eduardo, con cara de culpa y determinación al mismo tiempo. ¿Señora Esperanza Morales?, preguntó uno de los uniformados. Sí, soy yo. Somos paramédicos de la Cruz Roja. Recibimos un reporte de que necesita atención médica urgente. Miré a Eduardo por encima del hombro del paramédico. ¿Qué reporte? Su hijo nos informó que ha tenido episodios de violencia y confusión mental. Venimos a evaluarla y, si es necesario, trasladarla a un centro médico. ¿Un centro médico? ¿O un centro psiquiátrico? La mujer de la bata blanca se acercó. Señora, soy la doctora Patricia Vega. Solo queremos asegurarnos de que está bien. ¿Podemos pasar? No. Señora, si no coopera, tendremos que solicitar apoyo de la policía. Ahí estaba. El último recurso desesperado. Si no podían conseguir mi casa con documentos falsos, iban a tratar de internarme por la fuerza. Eduardo, le dije sin dejar entrar a nadie. ¿Este es tu plan? ¿Mandarme a un psiquiátrico? Mamá, solo queremos que te evalúen. Si estás bien, te regresas a casa. ¿Ah, si estoy bien según quién? ¿Según el doctor Ramírez que ya inventó un diagnóstico sin verme? Este es un procedimiento diferente, mamá. Es oficial. Es oficial porque lo pagaste, ¿verdad? Eduardo no respondió, pero su silencio fue respuesta suficiente. Señora, intervino la doctora Vega,
Entiendo su resistencia, pero su familia está preocupada. Han reportado comportamiento agresivo, paranoia, episodios de furia. ¿Episodios de furia? ¿Se refiere a cuando me defendí de que quisieran robarme mi casa? Su hijo nos dijo que ha estado haciendo acusaciones sin fundamento. ¿Sin fundamento? Corrí a la sala y regresé con el folder de documentos. Se lo extendí a la doctora. Ahí están las copias de sus mensajes planeando echarme y robarme la casa. Ahí está el diagnóstico falso del doctor Ramírez. Ahí están los documentos que prueban que esta casa es mía. ¿Eso le parece sin fundamento? La doctora abrió el folder y empezó a leer. Su cara cambió gradualmente conforme avanzaba en los documentos. Eduardo, le dije mientras ella leía, ¿de verdad pensaste que iba a ser tan fácil? ¿Que iba a dejar que me llevaran como a una loca sin defenderme? Mamá, ¿esto es por tu bien? ¡Deja de decir eso! En ese momento llegó un taxi y de él bajó un hombre en traje. Era el licenciado Herrera, mi abogado. Señora Morales, me dijo acercándose. Recibí su llamada. ¿Hay algún problema? Sí, licenciado. Están tratando de internarme por la fuerza basándose en reportes falsos. El licenciado Herrera se dirigió a los paramédicos y a la doctora. Soy el abogado de la señora Morales. ¿Bajo qué autoridad están aquí? Recibimos un reporte familiar de emergencia psiquiátrica, respondió uno de los paramédicos. ¿Tienen una orden judicial? No es necesaria en casos de emergencia. ¿Qué emergencia? La señora está completamente calmada y coherente. La doctora Vega había terminado de leer los documentos. Se acercó a Eduardo con cara seria. Señor, ¿usted reportó que su madre hace acusaciones sin fundamento? Sí. ¿Ha leído esto? Le mostró los mensajes de WhatsApp impresos. Eduardo se puso pálido. Eso no significa... Significa que las acusaciones de su madre están completamente documentadas. Significa que hay evidencia de que usted y su esposa planearon quitarle su propiedad. Doctora, intervino el licenciado Herrera. ¿Cuál es su evaluación profesional de la señora Morales? La doctora me miró. Señora, ¿me permite hacerle algunas preguntas básicas? Por supuesto. Durante los siguientes 10 minutos, respondí preguntas sobre la fecha, mi edad, mi dirección, eventos recientes, cálculos matemáticos simples, todo lo que un médico real haría para evaluar el estado mental de una persona. Mi evaluación, dijo la doctora finalmente, es que la señora Morales está completamente lúcida, orientada en tiempo y espacio, y no presenta ningún signo de deterioro cognitivo o episodio psiquiátrico. ¿Entonces? Preguntó Eduardo desesperado. Entonces no hay base médica para una intervención. De hecho, señor, hacer reportes falsos de emergencias médicas es un delito. Eduardo retrocedió como si le hubieran dado una bofetada. Además, continuó la doctora, basándome en estos documentos, parece que la única persona en situación de riesgo aquí es la señora Morales, víctima de un intento de fraude patrimonial. En ese momento llegó otro coche. Era Lorena con los niños. Al ver a los paramédicos, la doctora y al abogado, corrió hacia nosotros. ¿Qué está pasando?, preguntó sin aliento. Que su plan fracasó, le respondí. ¿Qué plan? El de internarme para quedarse con mi casa. Mateo se soltó de la mano de Lorena y corrió hacia mí. Abuela, ¿te van a llevar? No, mi amor, nadie me va a llevar a ningún lado. Señora, me dijo la doctora, ¿desea presentar una denuncia contra las personas que hicieron el reporte falso? Miré a Eduardo, mi hijo, el niño que había criado, al que había dado todo, el hombre que acababa de intentar internarme en un psiquiátrico para robarme. Sí, dije finalmente. Sí quiero presentar una denuncia. Eduardo se desplomó. Mamá, por favor. Eduardo, acabas de intentar que me llevaran a un psiquiátrico basándote en mentiras. ¿Qué por favor ni qué nada? Lorena se puso histérica. No puedes denunciar a tu propio hijo. ¿No puedo? Observa. El licenciado Herrera sacó su teléfono. Voy a llamar al Ministerio Público. Esto constituye violencia familiar, fraude en grado de tentativa y uso indebido de servicios de emergencia. No, gritó Eduardo. Mamá, por favor. Si me denuncias, voy a perder mi trabajo. Debiste pensar en eso antes de intentar robarme.
No estábamos tratando de robarte, ¿no? Entonces, ¿qué era esto? ¿Otro malentendido? Los niños estaban confundidos y asustados. Sebastián se acercó a su papá. «Papá, ¿qué es una denuncia?» Eduardo no pudo responder. Estaba llorando. «Sebastián», le expliqué con cuidado. «Una denuncia es cuando alguien hace algo malo y tiene que ir con un juez para explicar por qué lo hizo. ¿Mi papá hizo algo malo? Tu papá mintió sobre tu abuela para que se la llevaran de su casa. ¿Eso es malo?» «Sí, mi amor, eso es muy malo». Sebastián miró a su papá con desilusión. «Papá, ¿por qué mentiste?» Eduardo siguió llorando sin responder. La doctora Vega se dirigió a los paramédicos. «Vámonos. Aquí no hay ninguna emergencia médica». Antes de irse, se acercó a mí. «Señora, disculpe la molestia. En mi reporte voy a especificar que usted está completamente sana y que el reporte fue infundado. Gracias, doctora». Cuando se fueron los paramédicos y la doctora, nos quedamos en el jardín frontal de la casa. Eduardo llorando, Lorena pálida de terror, los niños confundidos, el licenciado Herrera tomando notas, y yo, que por primera vez en 50 años me sentía completamente en control de mi vida. «Licenciado», le dije, «presente la denuncia». «Mamá, no», suplicó Eduardo. «Te juro que nunca más». «Eduardo», lo interrumpí, «tuviste 50 años para demostrar que me amabas. Decidiste usar esos años para planear cómo deshacerte de mí. No es verdad». «Sí es verdad. Y la prueba es que cuando no pudieron echarme con mentiras médicas, trataron de internarme por la fuerza. Mamá, por favor, somos familia. La familia no se traiciona, Eduardo. La familia no miente. La familia no roba. Te juro que vamos a cambiar. Ya es demasiado tarde para cambiar». El licenciado Herrera cerró su libreta. «Señora Morales, ¿está segura de proceder con la denuncia?» Miré a mis nietos. Mateo me abrazaba la pierna. Valeria lloraba en silencio. Sebastián miraba a su papá como si fuera un extraño. Miré a Eduardo, mi único hijo, destruido en el jardín de la casa donde lo había criado. Miré a Lorena, que había sido el cáncer que había envenenado a mi familia, y tomé la decisión más difícil de mi vida. «Sí, licenciado, proceda con la denuncia». Eduardo se desplomó en el pasto, llorando como un niño. Pero por primera vez en décadas, sus lágrimas no me conmovieron, porque finalmente había aprendido que hay diferencia entre ser madre y ser víctima. 6 meses después, mi casa finalmente se sentía como un hogar otra vez. Eduardo, Lorena y los niños se habían ido 3 días después de la denuncia. No esperaron ni siquiera al domingo que les había dado de plazo. Empacaron lo que pudieron en 2 camionetas prestadas y se fueron sin despedirse, como ladrones huyendo en la madrugada. La única que lloró fue Valeria. Los únicos que voltearon a mirar la casa fueron Sebastián y Mateo. No supe dónde se fueron hasta un mes después, cuando Sebastián me llamó desde el teléfono de la escuela para decirme que estaban viviendo en un departamento pequeño en Naucalpan, con la hermana de Lorena. Su voz sonaba triste, pero no me pidió que retirara la denuncia. Había crecido lo suficiente para entender que sus papás habían hecho algo muy malo. «Abuela», me dijo en esa llamada, «mi mamá dice que tú nos odias». «No los odio, Sebastián, los amo mucho, pero no puedo permitir que me lastimen solo porque los amo. ¿Podemos visitarte?» «Cuando sean mayores de edad, mi amor, cuando puedan tomar sus propias decisiones». «¿Eso va a ser muy lejos?» «Para ti, 6 años, pero voy a estar aquí esperándote». Esa fue la última vez que hablé con mis nietos. Dolió, pero fue una decisión necesaria. Por primera vez en mi vida, había puesto mi bienestar por encima del de otros. La denuncia prosperó. Eduardo fue sentenciado a 2 años de prisión condicional y servicios comunitarios por violencia familiar y fraude en grado de tentativa. No fue a la cárcel, pero tiene antecedentes penales que lo van a seguir toda la vida. Perdió su trabajo en la empresa de seguros cuando se enteraron del proceso legal. Lorena tuvo que buscar trabajo de tiempo completo por primera vez en su vida. No sentí satisfacción por su castigo, pero tampoco sentí culpa. El doctor Ramírez fue sancionado por el Colegio de Médicos cuando presenté las evidencias de que había firmado un diagnóstico falso sin examinarme.
Perdió su licencia por 6 meses. El licenciado Martínez, el abogado que había asesorado a Eduardo, fue amonestado por el Colegio de Abogados por participar en un esquema fraudulento. Todo esto lo supe por el licenciado Herrera, que se convirtió en algo más que mi abogado. Se convirtió en mi amigo. Señora Esperanza, me dijo el día que cerramos el caso, usted hizo algo que muy pocas personas se atreven a hacer: defenderse contra su propia familia cuando esa familia la estaba lastimando. ¿Cree que hice lo correcto? Creo que hizo lo único que podía hacer para conservar su dignidad. Tenía razón. Los primeros meses sola en la casa fueron extraños. Despertar sin tener que prepararle el desayuno a nadie. Llegar a la cocina y encontrar todo exactamente como lo había dejado la noche anterior. Sentarme en mi sala sin que nadie me pidiera que me moviera porque querían ver televisión. Al principio, el silencio me asustaba. Había vivido tanto tiempo rodeada de ruido, de demandas, de necesidades ajenas, que la paz me parecía antinatural, pero poco a poco aprendí a disfrutarla. Empecé a hacer cosas que no había hecho en décadas. Me inscribí en un curso de pintura en el Centro Cultural de la Colonia Roma. Descubrí que tenía talento para los paisajes. Mis manos, que habían pasado 50 años cocinando para otros, limpiando para otros, sirviendo a otros, resultaron sorprendentemente hábiles para crear belleza. Mi maestra, Sofía, era una mujer de 60 años, que había empezado a pintar después de divorciarse de un marido que la había maltratado durante 30 años. El arte, me dijo un día mientras yo pintaba el atardecer desde mi ventana, es la forma que tiene el alma de sanar. Tenía razón. Cada pincelada era como un suspiro que había estado conteniendo durante años. También empecé a caminar. Todas las mañanas, después de mi café y mi pan tostado, que ahora comía sin prisa, saboreando cada bocado, salía a recorrer las calles de mi colonia. Descubrí parques que nunca había visto, cafeterías con libros usados, mercados de flores que perfumaban toda la calle. En una de esas caminatas conocí a Carmen, una mujer de mi edad que vendía plantas en un puesto callejero. Me contó que había empezado su negocio después de que sus hijos la echaran de casa porque estorbaba en sus vidas. ¿No te da tristeza?, le pregunté. Al principio sí, pero después me di cuenta de que había estado tan ocupada siendo útil para ellos que había olvidado ser feliz para mí. Carmen se convirtió en mi primera amiga real en décadas, alguien que me conocía por quien era ahora, no por lo que había sacrificado por otros. A los 4 meses de vivir sola, decidí remodelar la casa completamente, no para que otros la aprobaran, sino para que reflejara quién era yo realmente. Cambié los colores que Lorena había elegido por tonos que me gustaban: azul cielo en la sala, amarillo girasol en la cocina, verde menta en mi recámara. Convertí el cuarto que había sido de Sebastián en mi estudio de pintura. El de Valeria se volvió mi biblioteca personal, llena de libros que había querido leer pero nunca había tenido tiempo. El de Mateo lo transformé en un invernadero para las plantas que Carmen me había enseñado a cuidar. Por primera vez en mi vida, mi casa era verdaderamente mía. También cambié mi rutina completa. Ya no me levantaba a las 5 de la mañana para prepararle el desayuno a alguien más. Me levantaba cuando mi cuerpo me lo pedía, usualmente alrededor de las 7. Desayunaba leyendo el periódico completo, no solo los titulares entre tarea y tarea. Almorzaba lo que se me antojaba, no lo que había en el refrigerador. Empecé a viajar. Pequeños viajes al principio. Puebla, donde visité la casa donde nací y lloré lágrimas de liberación en el cuarto donde mi madre me había enseñado a coser. Cuernavaca, donde me quedé 3 días en un hotel pequeño y caminé por jardines que nadie me había pedido que mantuviera. El viaje más importante fue a Guadalajara, a visitar a mi hermana Rosa. Rosa me recibió con culpa y vergüenza. Sabía que había participado en el complot para convencerme de irme de mi casa. Esperanza, me dijo con lágrimas en los ojos. Perdóname. No sabía toda la historia. Sí sabías, Rosa. Solo que decidiste creerle a Eduardo en lugar de escucharme a mí. Es que parecía que él estaba preocupado de verdad. Eduardo estaba preocupado por quedarse con mi casa. Pasamos 3 días hablando. Rosa me contó que Eduardo la había llamado después de la denuncia, suplicándole que me convenciera de retirarla.
¿Y qué le dijiste? Que se había metido solo en ese problema y que tenía que salir solo. Por primera vez en años, Rosa y yo volvimos a ser hermanas de verdad. En diciembre, 11 meses después de aquella Nochebuena que cambió mi vida, decidí hacer una cena navideña, pero esta vez, solo para la gente que realmente me quería. Invité a Carmen, a Sofía, mi maestra de pintura, al licenciado Herrera y su esposa, a Rosa, que vino desde Guadalajara, y a doña Mercedes, mi vecina de 80 años que vivía sola y siempre me saludaba con cariño genuino. Cocinamos entre todas. Por primera vez en décadas, no fui la única responsable de preparar una cena navideña. Carmen trajo tamales oaxaqueños que sabían mejor que los míos. Sofía preparó un ponche con especias que había aprendido de su abuela. Rosa hizo buñuelos siguiendo la receta de nuestra madre. Esa noche, sentada en mi mesa rodeada de gente que me veía como persona y no como sirvienta, me di cuenta de algo. Había confundido el amor con el sacrificio durante 50 años. Había creído que para ser amada tenía que desaparecer. Esperanza, me dijo doña Mercedes mientras brindábamos con ponche. Te ves diferente. Te ves libre. Me siento libre, le respondí. Por primera vez en mi vida. Y era verdad. A las 11 de la noche, después de que todos se fueron, me senté sola en mi sala. No me sentí sola. Me sentí acompañada de mí misma. Miré las fotografías nuevas que había colgado, mis pinturas, fotos de mis viajes, imágenes de mi nueva vida. No había ni una sola foto de la época en que vivía para servir a otros. En la mesa de centro había un regalo que me había llegado esa mañana. Era de Sebastián. Una carta escrita a mano en papel de cuaderno. Abuela, tengo 16 años ahora. Ya entiendo lo que pasó. Mamá y papá se portaron muy mal contigo. Espero que algún día puedas perdonarlos. No por ellos, sino por ti. Yo te perdono por denunciar a papá porque sé que no tuviste otra opción. Te amo y quiero visitarte cuando cumpla 18. Tu nieto que nunca te olvidó, Sebastián. Lloré. Pero fueron lágrimas de esperanza, no de dolor. Esa noche, antes de acostarme, escribí en mi diario. Hoy cumplí 72 años de edad, pero recién cumplí un año de vida. Porque había una diferencia enorme entre existir para otros y vivir para ti misma. Y yo, por fin, había aprendido a vivir. Ahora quiero preguntarte algo. ¿Has vivido alguna vez una situación parecida? ¿O conoces a alguien que haya tenido que elegir entre su dignidad y su familia? Cuéntamelo en los comentarios. Y si esta historia te llegó al corazón, por favor dale like y suscríbete al canal. Tal vez este mensaje llegue a alguien que lo necesita escuchar. Nunca es tarde para empezar a vivir por ti mismo.